Hola, buenos días a todos, bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Y hoy vamos a analizar simplemente lo que está haciendo el mercado porque las noticias que hay, pues bueno, son un poco superficiales. He visto una noticia, por ejemplo, que a Kraken le iban a requerir información de usuarios una información, por una investigación fiscal. Se lo requerirían judicialmente, así que tendría que entregarla, evidentemente. Así que bueno, ya sabéis que los exchange que estén regularizados, pues si les requieren judicialmente por una investigación, pues van a dar los datos, ¿vale? Simplemente quería comentar eso de esa noticia, pero lo demás son noticias bastante superficiales, que no tienen mucha influencia en lo que está pasando en el mercado, ¿no? En cuanto al mercado, ayer tuvimos subida, en este momento estamos retrocediendo un poquito, pero nos mantenemos más o menos en la misma zona, 30.500 ahora mismo, 30.505. Ayer decíamos que no sabemos si la corrección ya ha sido el viernes. Desde luego cayó hasta la zona de soporte que eran los 29.477. Nosotros pensamos que podría incluso haberse metido por debajo de ese nivel y buscar niveles un poco inferiores en el intradía, en una mecha de una vela, para luego ponerse por encima de los 29.477. Pero es que ni siquiera hemos llegado a perder esta línea verde ascendente que tenemos dibujada en este gráfico, que viene desde muy atrás, que es una zona importante porque nos marca una línea que ha sido resistencia y soporte a lo largo de todos estos últimos meses y que ahora mismo está haciendo de soporte y que impide que haya correcciones de momento. Si nos metiésemos por debajo de esta línea verde, podríamos volver a buscar niveles de 29.477 o incluso esa zona de 29.040 que hemos comentado en algún momento intradía, pero parece complicado en este momento. Quizás si la bolsa, que subió mucho el viernes, tuviese una corrección durante la semana, porque evidentemente las bolsas están alcistas, pero han subido mucho en el corto plazo. No solo este último tramo de esta última semana, sino las semanas anteriores también tuvo subidas importantes y todavía creo que está en fase de consolidación, a pesar de que atacamos los máximos del año el viernes. Creo que todavía no nos escaparemos demasiado de esa zona y que podría llegar alguna corrección puntual que nos ayude a que Bitcoin vuelva a ir a esa zona de 29.477, aunque no estoy... las posibilidades ya han disminuido, digamos, de esa corrección porque ya hubo una corrección el viernes, ¿no? No fue quizás lo que esperábamos porque nosotros esperábamos que se metiese por debajo de esta línea verde claro que tenemos aquí y que consolidase por encima de los 29.477, pero es que ni siquiera ha caído a consolidar a esa zona, con lo cual nos ha dejado un poquito así como ha sido esta la corrección, no ha sido. Las probabilidades desde luego disminuyen de volver a caer porque al haber caído ya una vez, ya ha limpiado esa zona, quiero decir, los stops que hubiesen en la zona de 29.950 o 29.700 o 29.800 ya los saltó el viernes. Entonces yo no sé si tiene necesidad de volver a caer a esa zona para volver a consolidar o simplemente poco a poco en esta zona irá haciendo la consolidación por encima de esta línea verde para salir al alza inmediatamente después, ¿no? Entonces vamos a ver durante la semana qué es lo que ocurre. Muy importante cómo empiece la semana, por eso, porque acabó el mercado bursátil muy fuerte el viernes y vamos a ver qué tal empiezan las bolsas y cómo influye esto también en Bitcoin, porque a veces tampoco tiene tanta influencia, ya lo hemos visto que a veces se descorrelaciona totalmente y Bitcoin va a su aire. Entonces veremos a ver cómo se toma la semana, ¿no? En principio, si se metiesen de nuevo por debajo de esta línea y cerrase un día por debajo de esa línea, por ejemplo en la zona de 3.100, entonces sí que tendríamos más posibilidades de ir a 29.477. Pero ahora mismo, a día de hoy, tenemos menos posibilidades de caer a esta zona que el jueves o el miércoles de la semana pasada. Cuando estábamos miércoles, jueves de la semana pasada, las opciones de caer a 29.477 eran más altas que hoy porque ya cayó el viernes y ya ha rebotado, con lo cual ahora mismo ya estamos en una situación un poquito diferente. En cuanto a las altcoins, como veis, tenemos retrocesos en el día de hoy. OneInch, que había subido bastante estos últimos 3 días, vuelve a perder gran parte de lo que ganó en el día de ayer. AVE mantiene hoy un cierto tono positivo, pero ayer tuvo corrección. Es de las que mejor pinta tiene el gráfico para recuperar
y podría ir tranquilamente hacia la zona de los 2560, pero de momento pues les está costando arrancar. Cardano también tuvo un rebote desde los mínimos, pero yo creo que volverán a caer cerca de esos mínimos para hacer una especie de doble suelo. Eso puede coincidir con un avance de Bitcoin también, todo hay que decirlo. Eh, la moneda de Bitget sube un 0,38% ahora mismo. Creo que después del launchpad que tiene ahora mismo podría caer a la zona de 1440, lo cual sería un buen punto de entrada, yo creo. BNB recuperó ayer y antes de ayer, hoy está un poquito dubitativo en esa zona, no sabe si tirar más para arriba o mantenerse en esa zona. La dominancia de Bitcoin tras la caída que tuvo el viernes, hoy se estabiliza. Hoy y ayer se ha estabilizado en esa zona. No vemos tampoco subidas espectaculares en las altcoins y al final eso es lo que marca la dominancia de Bitcoin también. Sobre todo ya lo he comentado muchas veces, en Ethereum. El otro día vimos el peso y entre Bitcoin y Ethereum pesan el 80%, un poco más del 80% del mercado, con lo cual, pues evidentemente el resto no influye tanto. Al final la dominancia es cosa de muy pocas monedas, ¿no? Ethereum está bajando hoy un 0,22% tras la subida que tuvo el viernes. Y bueno, vamos a ver cómo se comporta durante la semana. El rebote, pues al final es lo normal. Después de que llevas una caída, pues no sé exactamente de cuánto porcentaje, pero un porcentaje muy alto en muy pocos días. Llevaba casi un 15% de caída con Bitcoin respecto al máximo del día 5 de junio. Es decir, en un mes, menos de un mes, había caído un 15% contra Bitcoin, entonces el rebote que se produjo el viernes es natural, en algún momento se tenía que producir, pero veremos a ver si le da continuidad o simplemente es un rebote para continuar con el movimiento bajista que estaba teniendo, ¿no? IOTA bajando un 1,15% también, pues parece haber hecho un suelo ya en esa zona, pero le está costando también arrancar, como a todas. La pinta técnica, desde luego, de casi todas las altcoins es mejor, ¿eh? O sea, esta semana es mucho mejor que hace una semana. Hace una semana todavía las cosas pintaban muy mal, ahora ya parece que están empezando a mejorar un poco. Litecoin, que está muy cerca de su halving, pues también subiendo en el día de hoy. Ha tenido una recuperación muy fuerte, el viernes sobre todo. Y hoy parece darle continuidad y quiere superar esta resistencia que tenemos en 0,00362476. Eso nos podría llevar hacia la siguiente, que es 0,003962, más o menos. Yo creo que antes del halving, pues ese será el objetivo. Y después, pues bueno, cuando pasa el halving ya sabemos que otra vez vuelven a aflojar un poquito, ¿no? Las monedas. Bien, ¿qué más tenemos por aquí? Bueno, MicroStrategy sigue muy bien, 342. No ha llegado a superar el máximo anterior a cierre, pero está muy cerca de hacerlo. Y eso también, el gráfico de MicroStrategy nos puede decir mucho también respecto a lo que ocurre con Bitcoin. Al final es una representación de Bitcoin en la bolsa. MicroStrategy podría actuar ya como una especie de ETF de Bitcoin en realidad. Así que por eso decía yo ayer que, bueno, que lo de que haya ETFs de Bitcoin, pues bueno, va a traer algo de dinero, pero no va a ser una cosa tampoco súper exagerada, porque, como digo, el que quiere tener exposición a Bitcoin ya puede tener acciones de MicroStrategy. Los ETFs van a ser algo un poco más directo, pero, o sea, la demanda en ese sentido es un poco más limitada que lo que puede ocurrir cuando lleguen fondos de inversión y apuesten por tener un porcentaje de la cartera, aunque sea pequeño, da igual, en Bitcoin para cubrirse. Eso sí que sería un capital muy elevado aflorando al mercado de criptomonedas, ¿no? Bien, Qtum, como vemos aquí, bajando un 3,68%. Ayer tuvo una subida espectacular que casi nos llevó hacia la resistencia de los 1203. Y hoy bajamos de nuevo a los 942, pero ya ha mostrado sus cartas estos últimos días con esa fuerte subida que hemos visto. Seguimos un poco más. Bueno, Sol subiendo un 2,18%, también ha tenido un rebote bastante interesante desde los mínimos, con una vela, o bueno, un par de velas fuertemente envolventes a esa zona de mínimos, y se encuentra de nuevo con la línea de tendencia bajista, que es una resistencia importante y que la tiene que superar si quiere seguir recuperando. ¿Qué
¿Qué más nos queda por aquí? Bueno, Waves bajando un 2,99%, no termina de volver a arrancar después de haber roto la línea bajista con mucha fuerza, pero estos últimos días se ha atascado un poco. Monero baja un 1,53%, vuelve hacia el soporte de los 5.257. Ripple sube un 2%, rebota en el soporte, esa zona de 1.546, que no ha llegado a perder a precio de cierre. Y bueno, ya decíamos, está muy cerca la resolución del juicio. Yo creo que quedan días, o sea, podría ser incluso esta semana en algún momento. Y veremos a ver cómo queda el asunto. Yo no creo que vaya a producir unas subidas muy espectaculares, ni mucho menos. Tendrá un pequeño rebote y volverá a hacer a lo suyo en cuanto pase el resultado, ¿no? Y bueno, Bitcoin ahí lo tenemos, 30.500, la vela de hoy ya digo un poco negativa. A la tarde veremos exactamente hacia dónde nos dirigimos en el día de hoy. Ya sabéis que los fines de semana, pues el sábado está un poco a su aire Bitcoin porque no hay mercados tradicionales, el domingo por la mañana sigue un poco a su aire, pero cuando se va acercando ya a las 8 de la tarde, que ya empieza a haber indicios de cómo va a empezar la bolsa durante la semana o qué es lo que va a cotizar durante la semana, pues empieza un poco a comportarse como esos mercados tradicionales, ¿no? Normalmente. Entonces veremos hoy un poquito hacia dónde nos movemos. En principio, el viernes hay que recordar que cerramos en 30.472, por lo tanto estamos muy cerca de ese cierre. Normalmente no le suele no suele gustar al mercado dejar huecos, solo ocurre cuando hay cosas muy concretas, especiales, o muy positivas o muy negativas durante el fin de semana, que hacen que los precios el domingo abran muy diferente a como cerraron el viernes en los mercados de futuros de Chicago. Pero ya estamos prácticamente en el precio, así que no creo que haya mucho movimiento hasta esa hora, hasta la hora que más o menos se acerque la apertura de los futuros de Chicago de Bitcoin. Y, y bueno, a partir de ahí luego pues ya empezará a comportarse un poquito más volátil, porque ha estado todo el fin de semana muy parado en esta zona. Y veremos a ver hacia dónde nos quiere marcar el movimiento, tanto al cierre de la vela de hoy como la apertura de la siguiente vela, porque eso nos puede decir mucho de hacia dónde va el mercado al principio de la semana, ¿no? Y si vamos un poquito hacia abajo, tanto en el día de hoy como en la apertura de la siguiente vela, podríamos volver a corregir a esa zona de 29.477, pero si el comportamiento es positivo, tanto del cierre de la vela de hoy como la apertura de la siguiente vela, pues estaremos más cerca de romper la resistencia, que ahora mismo está en 30.708 más o menos. Superar esa zona a cierre creo que nos empezaría a hablar de siguiente impulso alcista importante. Así que bueno, vamos a ir vigilando cómo está y ya iremos comentando en siguientes vídeos. Espero que os haya gustado el vídeo, al que le haya gustado que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta mañana.